Hola nuevamente, aquí estamos para poder estudiar lo que es la palabra de Dios a través de la lección de escuela sabática, la lección número 11 de este trimestre del año 2005, el cuarto trimestre. Vamos a iniciar estudiando, o mejor dicho, orando para estudiar la palabra de Dios. Oremos. Padre, nos disponemos a estudiar su palabra y queremos hacerlo guiados por usted a través de su Espíritu. Lo pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. El título es Morando en la tierra. Ya cuando los israelitas se han establecido en Canaán, entonces surge un problema que podría repetirse en nuestras vidas, podría repetirse en nuestras familias, podría repetirse en nuestras iglesias, en nuestros trabajos o en lugar donde nosotros muchas veces nos relacionamos. Por eso que vamos a aprender algunos principios que nos pueden ayudar a solucionar problemas en el día a día. El texto lo encontramos, el texto clave en Proverbios 15:1. ¿Qué dice Proverbios 15:1? La respuesta amable, ¿qué cosa dice? La respuesta amable calma, ¿qué? Calma la ira, pero la agresiva provoca el enojo. Proverbios 15:1. Hay ocasiones en que una respuesta salomónica, una respuesta amable puede apaciguar o puede evitar muchos problemas. Y hoy lo vamos a ver a través de la lección. ¿Por qué? Porque la lección nos está llamando o nos está llevando a que siempre nos mantengamos unidos. Un llamado a la unidad de fe. Y esto lo vamos a encontrar en este ejemplo, en este incidente que lo encontramos en Josué, específicamente en el capítulo 22. Josué 22:5 dice: solamente que con diligencia, miren lo que está haciendo Josué, está haciendo un llamado. Solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley de Moisés, siervo de Jehová, os ordenó. Que améis, ¿cuál es? Que améis a Jehová, vuestro Dios, que andéis en todos sus caminos. ¿Qué cosa dice? Que guardéis sus mandamientos. Y cuando dice ahí que guardéis sus mandamientos, también dice que le sigáis. ¿Qué cosa dice? Que le sigáis a Él. Y entonces, y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Entonces Josué está haciendo un llamado, que ese llamado, al cumplirlo, se iba a mantener la unidad. ¿Cuál es ese llamado? El primero lo encontramos: 1, amar a Dios. 2, conducirse según la voluntad de Dios. 3, obedecer los mandamientos de Dios. 4, mantenerse unidos. Y 5, servirle de todo corazón. Entonces este es el llamado que Josué le está haciendo a Israel. ¿Y por qué se lo hace? Porque estas tribus quedaban al otro lado del Jordán. Entonces Josué les hace ese llamado. Ahora, es interesante. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros estamos llamados a luchar por vivir según este llamado. Usted y yo hoy estamos llamados a servirle a Dios, a obedecerle a Dios, a seguirle a Dios, a guardar los mandamientos. No solo fue para Israel, no solo fueron para las tribus que quedaron al otro lado del Jordán. Hoy es un llamado que Dios nos hace a usted y a mí a cumplir fielmente lo que Josué le dijo a las tribus. Pero en ese llamado surge un problema, surge un malentendido, y al surgir un malentendido surgen las acusaciones. Y cuando surgen las acusaciones es interesante. En la vida usted puede que haya sido acusado injustamente, y al haber sido acusado injustamente, por naturaleza usted tiende a reaccionar de una manera que quizás muchas veces no ha sido la mejor. Pero aquí vamos a ver un ejemplo de lo que pasó. ¿Por qué? Porque dice ahí en Josué 2:22-10, miren lo que dice la
la escritura. Josué 22:10 dice: y llegando a los límites del Jordán, que está en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés edificaron ahí un altar junto al Jordán, un altar de grande apariencia. Pero el versículo 12, siempre del mismo capítulo de Josué, el capítulo 22 dice: cuando oyeron esto los hijos de Israel, se juntó toda la congregación de los hijos de Israel en Silo para subir a pelear contra ellos. Esto no les pareció. Esto les ocasionó a los israelitas que era una provocación. Y el versículo 16 de Josué 22 dice: toda la congregación de Jehová dice así: ¿qué transgresión es esta con que prevaricáis contra el Dios de Israel para apartaros hoy de seguir a Jehová? Edificaos altar para ser rebeldes contra Jehová. Para los israelitas, cuando estas dos tribus habían levantado un altar, les sonó o se sintieron que era una rebelión, y entonces están hablando de atacarlos. El versículo 19 dice: si os parece que la tierra de vuestra posesión es inmunda, pasaos a la tierra de la posesión de Jehová, o sea, allá donde están todos, en el cual está el tabernáculo de Jehová, y tomad posesión entre nosotros, pero no os rebeléis contra Jehová, ni os rebeléis contra nosotros, edificándoos altar, además del altar de Jehová nuestro Dios. Entonces, los israelitas se sentían, ¿cómo se sentían ellos? Ellos sentían que se estaban rebelando. ¿Por qué? Porque estaban creando otro altar del que ya había sido levantado. Entonces eso lo tomaron ellos como una rebelión, como una prevaricación. Entonces ellos están molestos y están hablando de atacar. Entonces los están acusando de que se han rebelado. Y la acusación es esta: que cerca del lugar donde Josué había levantado un monumento recordativo del milagro del cruce del mar del Jordán, las dos tribus y media construyeron un altar similar al altar del santuario. Entonces eso para ellos no es correcto. Este acto para ellos es interpretado como una transgresión de la ley que prohibía ofrecer sacrificios en un lugar distinto del altar de los holocaustos del santuario. Entonces ahí está la acusación. Los están acusando de una rebelión, los están acusando de una insurrección, los están acusando de una prevaricación. Entonces, cuando están siendo acusadas estas dos tribus, es injusto, porque las dos tribus y media no lo están haciendo como un acto de rebelión, como un acto de rebeldía, no. Ellos no están con ese pensamiento, pero los israelitas, los que están al otro lado del Jordán, así lo consideran. Entonces hay un malentendido. Entonces esto nos puede servir a nosotros, que cuando usted y yo somos acusados injustamente por algo que no es así, podemos actuar de dos formas. Una, actuar con la violencia, actuar de una forma de defenderme y atacar, u otra, a responder de una forma prudente, de una forma cauta, que me ayude a esclarecer la acusación de la cual es injusta. Para eso entonces vemos aquí cuál fue la respuesta sabia que dieron las tribus. Josué 22:23 dice, mire lo que dice la escritura: si nos hemos edificado altar para volvernos de en pos de Jehová, o para sacrificar holocausto u ofrenda, o para ofrecer sobre él ofrenda de paz, el mismo Jehová nos lo demande. Miren qué interesante. Ellos están dando una respuesta sabia. La realidad, ¿cuál era? ¿Cuál era la realidad? La realidad era de mantenerse unidos a sus hermanos y evitar una futura separación por parte de los israelitas. Ese era el objetivo. No era dividirse, no era rebelarse, no era formarse de forma independiente. No, al contrario, lo hicieron con un propósito de mantenerse
unido. Entonces ellos están promoviendo la unidad. El versículo 33, siempre de Josué 22, dice: y el asunto pareció bien a los hijos de Israel, y bendijeron a Dios los hijos de Israel, y no hablaron más de subir contra ellos en guerra para destruir la tierra en que habitaban los hijos de Rubén y los hijos de Gad. Miren qué interesante, una respuesta sabia, una respuesta calmada, una respuesta salomónica. Entonces logró esclarecer el malentendido. Ahora, ¿qué nos queda eso a nosotros de lección? Que a veces nosotros tenemos que aprender que se nos van a acusar injustamente, aprender a responder sabiamente, aprender a dar una respuesta calmada. En lugar de sentirse derrotados por los argumentos de sus hermanos, mostraron un auténtico regocijo, porque sus sospechas resultaron erróneas. Se evitó así la guerra civil en Israel y se preservó la unidad de la nación. En las iglesias, en nuestros trabajos, en nuestras familias, muchas veces van a haber malentendido. Y dependiendo de la respuesta que demos, así va a ser, o se soluciona el problema o se hace más grande el problema. Debemos de aprender, cada uno de nosotros, que hay cosas que no vamos a poder controlar, como una acusación, como un falso juicio, como una calumnia. Pero el problema no es la calumnia, el problema no es la falsa acusación, el problema no es el juicio erróneo que emitan sobre mi persona. El problema es cómo yo reacciono ante esa circunstancia. Lo que emitan o lo que digan o lo que puedan decir de mí, eso yo no lo puedo controlar. Pero lo que sí yo puedo controlar es la forma como yo voy a reaccionar ante esa situación. Entonces, cuando la lección habla esto y quedó escrito en Josué 22, me está dando un mensaje que hay cosas que uno no va a poder controlar, pero lo que sí podemos controlar es cómo vamos a reaccionar ante alguna acusación falsa, ante alguna calumnia, ante algún juicio erróneo. Ahora, vamos a ver cuáles son los pasos para promover lo que es la unidad. Y esto nos puede servir no solo en la iglesia, sino en la familia, en el trabajo y en cualquier otro lugar social donde nosotros interactuemos. 1. Siempre debemos de mejorar la comunicación. Debemos ser muy explícitos y mejorar la comunicación. No asumir que la otra parte ya lo sabe. No asumir que la otra parte ya lo entendió. A veces nosotros hacemos cosas y pensamos que la otra parte lo ha entendido. No, tenemos que ser muy comunicativos y tenemos que ser transparentes en la comunicación. 2, no debemos de actuar precipitadamente ante la circunstancia. No debemos de actuar de una manera emotiva. Debemos de dejar que la emoción no reaccione. Tenemos que ser conscientes, tenemos que razonar, tenemos que sentarnos y ver qué respuesta voy a dar y no dejarme guiar precipitadamente por las circunstancias que me están rodeando. Eso es importante. 3, tenemos que investigar y analizar el problema. Hay que investigar por qué se dio eso, a raíz de qué se dio eso, porque a veces podemos solo ver la acción, pero tal vez el motivo de la acción lo desconocemos, y es ahí donde necesitamos investigar, una vez investigar, hacer un análisis del por qué se dio la circunstancia, del por qué se dio la situación, y en base a eso tener ya un escenario completo del problema o de la circunstancia. Y también es importante acceder a toda ante la situación, es ceder. No siempre decir solo yo tengo la razón y la otra parte tiene que ceder y yo no. Hay que ceder muchas veces, hay que ser personas donde tenemos que aprender a ceder para lograr la unidad en la familia, en la iglesia o en el trabajo. Y también no responder con ira, no actuar con venganza. Hay que mantener una inteligencia
emocional. Esto no es fácil, esto solo el poder de Dios puede hacerlo en nuestros corazones. Y también hay que vivir en paz con Dios, con nuestro prójimo, y así Dios va a darnos paz. Esa es la reflexión, o estos son los pasos que debemos de hacer ante cualquier circunstancia o situación que pueda derivar en una rebelión, en un pleito, en una división, ya sea en la iglesia, ya sea en la familia, ya sea en el trabajo o en cualquier otro lugar. Y poder entonces llevar y promover la unidad. Y por último, hay que llevar a una reflexión. ¿Y qué? ¿Cuál es la reflexión para esta lección? Debemos ser prudentes en la vida. Para cualquier circunstancia de la vida, debemos de ser muy prudentes, muy cautos. Debemos ser guiados por Dios para mantener la calma en nuestras acciones y decisiones, porque Dios vindicará la causa de la cual estamos siendo muchas veces acusados injustamente. Dejemos que Dios vindique cuando estamos siendo acusados injustamente, y así llevar una vida social armónica y saludable. Esto es para vivir en paz en nuestras familias, iglesia, lugar de trabajo o en cualquier otro lugar. No es fácil, pero solo con el poder de Dios lograremos entonces llevar una vida tranquila, una vida en paz, y no nos dejemos guiar, no reaccionemos con emociones, guiados por la emoción, reaccionemos guiados por el poder de Dios. Que Dios les bendiga y cada uno de nosotros podamos tener esta semana una bendecida semana, guiadas por Dios, para que haya paz, para que haya armonía en nuestras familias, en nuestras iglesias y en nuestros lugares de trabajo. Que tengan una bendecida semana, es mi deseo y oración. Que Dios les bendiga a todos.